El primer paso es conocer el dolor sin juicio, validar lo que sentimos, entender que nuestras emociones tienen un sentido y que no estamos mal por no poder perdonar de inmediato. El perdón comienza cuando dejamos de acompañarnos a nosotros mismos, con paciencia, con compasión y con verdad. Sanar no es olvidar lo vivido, sino aprender a mirarlo de una manera que ya no nos destruye. Y eso toma su tiempo, pero profundamente posible. Desde la fe, el primer paso no es hacer algo, es dejarse amar por Dios en medio de la herida. El perdón no es fácil. El perdón requiere valentía, requiere tomar conciencia del dolor que estaba sintiendo, identificarlo y trabajarlo para liberarse de ese dolor. El perdón, desde el punto de vista de la fe, es una liberación. No es liberar de la falta a quien de alguna manera nos ha hecho sufrir. Eso es otra cosa. El perdón es poder liberarnos de esta cadena que nos mantiene de alguna manera atados y no nos permite darnos cuenta de todo el amor que recibimos. Y aunque parezca imposible, siempre hay esperanza. El perdón nos permite transformar el dolor en bendición. Somos vidas con propósito. Bienvenidos todos y todas a este programa que iniciamos hoy con mucha alegría y un programa bien complejo. Es complejo porque es un pasar, es un camino trazado. Y muchas veces dependiendo de qué se trate, influye en qué medida yo voy a poder hacerlo. Bienvenidos a nuestro programa Vidas con Propósito. En el segmento Heridas que duelen. Tema del día, el perdón. Un camino y, ojo, no una obligación. Muy buenas noches a todos quienes ya están conectados en este momento y a quienes nos escuchan más adelante, indiferido. Bienvenidos, como ya les dije, a Vidas con Propósito. Un espacio creado para encontrarnos, reflexionar y darle sentido a aquello que vivimos día a día, a ponerle nombre, a identificarnos, ¿cierto? No pasar. Hoy queremos invitarte a hacer una pausa, a mirar hacia adentro, porque hay heridas que duelen, pero también caminos que sanan. Y esta noche hablaremos de uno de los más desafiantes, pero también más liberadores: el perdón. Perdonar no siempre es fácil, a veces cuesta, a veces duele. ¿Qué pasaría si el perdón fuera la puerta hacia una vida más plena? Una buena pregunta, una buena interrogación. Así como también a la persona que compartió esta reflexión, ¿qué pasó a compartir con ustedes, para la redundancia? Hace tiempo una persona compartía y dijo lo siguiente: me dijeron que tenía que perdonar para estar en paz, pero nadie me preguntó cuánto dolía lo que me hicieron.
E intenté perdonar, intenté que esto fuera lo más rápido posible, pero solo logré esconder el dolor. Con el tiempo entendí que perdonar no era olvidar, ni justificar. Era sanar, y eso me tomó años. Quizás muchos de nosotros nos sentimos identificados porque el perdón no siempre es inmediato, ni fácil, ni es especial cuando hemos sido heridos profundamente. Hoy en Heridas con Propósito, Heridas con Propósito, queremos mirar el perdón desde otro lugar, no como una exigencia social, sino como un proceso humano, psicológico y espiritual, un camino de sanación, de soltar y también de crecimiento personal. Hoy nos están escuchando ustedes a través de Facebook. Bienvenidos, chiquillos, y les quiero compartir una pregunta. Ustedes, tú que estás escuchando, ¿te has sentido obligado o presionado alguna vez a perdonar cuando aún no estabas preparado? Perdona, ya olvida. ¿Qué has descubierto en ese proceso? Déjanos tus comentarios en Facebook o en YouTube. Tu experiencia también puede ayudar a otros. Hoy nos acompañan, tremenda introducción, chiquillos, pero había que pavimentar el camino para llegar a esto. Hoy día nos acompañan estos grandes amigos, la señora María Elena Toro, de profesión psicóloga, una gran amiga, y le quiero a ella, antes de empezar, ¿cierto?, darle la palabra también sobre este tema del día de hoy que vamos a tratar. Sobre el perdón, vamos a intentar entregar explicaciones de qué es lo que nos ocurre al interior de nuestra biología, de nuestra psique, de nuestra alma, con respecto al perdonar y no perdonar. Y vamos a hablar también de los beneficios que nos traen en estos tres cuerpos, que siempre hago la distinción: en el cuerpo físico, en el cuerpo psíquico, en el cuerpo almático, en el alma, sobre el perdón. Y que es un tema que me encanta porque la gente tiene mucha confusión con la palabra perdón. Y es lo primero que me salta. Personas creen que perdonar es como aquí nada pasó, o mi dolor no importa, o venga para acá y sigamos siendo amigos y sigamos paseando. Y el perdón no tiene que ver con traer personas cerca, no tiene que ver con no validar lo que te dolió, no es juntarse, no es olvidar el hecho. El perdón está cargado de aprendizaje. El perdón no tiene nada que ver con lo que comúnmente pensamos acerca del perdón. Eso. Perfecto. No, es un camino a mí. Bueno, yo siempre he escuchado eso, ¿eh? Perdona, si ya eres. Está bueno que te dejes de sufrir, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué herramientas? Hay herramientas espirituales también. ¿Cómo podemos vivir este proceso desde la fe sin negar el dolor, Luis? Hay dos palabras que se utilizan mucho y yo diría que demasiado. Sin la profundidad y sin el verdadero valor y significado que tienen. Una es el amor. Varias veces es fácil ver en la televisión cómo personas que pertenecen al mundo artístico generalmente dicen: no, yo la amo, y a los 2 meses ya no la ama a otra. Entonces la palabra amor, tan pronunciada pero desconocida a la vez. Y la otra palabra es el perdón. Y el perdón es como subir al Everest sin oxígeno y sin nada, como una ruta imposible. ¿Quién de nosotros no ha escuchado eso de ni perdón ni olvido? Bueno, desde el punto de vista de la fe, hay una mirada que puede dar una respuesta para poder entender qué es perdonar y que en realidad salva mi vida.
Sí, La pregunta sí, es sí, de siempre, todas maneras. ¿quiero perdonar? Es lo primero. ¿O debo perdonar? Hay un concepto que aprendí en espiritualidad, una virtud que yo no la conocía, sino hasta más viejita, se llama determinación. Yo decido pintar esta casa y ustedes vienen a verme después de 5 o 10 años y me dicen, pero no decidiste pintar a la casa. Si yo no elijo un color, si yo no busco el pintor, si yo no voy a comprar la pintura, no hay cambio. Una decisión necesita acción y eso se llama determinación. Es pega, es trabajo. No es solo un proceso mental, yo decido hacerlo. ¿Cómo lo hago? Yo decido con acción, determinación. Y solo así se produce cambio. No va a haber cambio sin acción. Es solo una decisión que puede permanecer 10, 20, 30 años. Entonces, con respecto al perdón es, ¿quiero perdonar o debo perdonar? Y eso es muy individual, porque yo puedo tener mucha presión social, debes perdonar. La presión social siempre ha existido y eso nos causa una lejanía entre lo que es lo social y lo que yo quiero. Y cuando hay esa disociación, me crea un conflicto interno. Entonces, lo primero es, yo quiero hacerlo, y si quiero hacer, yo tomo la decisión, pero luego yo tengo que tener herramientas, mecanismos para perdonar. Pero aquí también algo bien complejo. Antes es ¿por qué debo hacerlo? ¿Sí? Y otra cosa es cómo lo hago. ¿Por qué debo perdonar si no tengo ganas de perdonar? Es lo primero. Y después, ok, ya entiendo todo esto. Voy a perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Sí? Y lo más claro fue lo que empecé a hablar. Y lo que no es el perdón es como, ya te perdono, juntémonos a un asado, o no importa, sigamos conversando. No, el perdón no tiene que volver a reencontrarse ni olvidar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo no sigo tomando el veneno que me dolió. Me golpearon hace 10 años. Y el día 6 de abril me estoy tomando el veneno, me golpearon. Y el 7 de abril me golpearon. El 8 de abril me golpearon. Es un proceso interno donde yo sigo internamente y envenenando algo que me hicieron hace un mes, un año, una hora. Y yo decido a este veneno seguir tomando. ¿Y por qué llamo el veneno? Bueno, probablemente vamos a hablar más adelante porque trae consecuencias que son muy dolorosas al cuerpo físico, emocional y espiritual. Gracias, muchas gracias. Increíble, increíble. Sin herramientas no voy a construir tu casa. ¿Sí? Te tenéis todas las ganas de construir. O quienes están, se la tama, o uno mismo está cocinando, ¿cierto? Y quiere preparar unos tallarines exquisitos, pero no tiene agua. Pero los puros tallarines, ¿cierto? Entonces, Así yo creo, es. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señora María Elena Toro? Si esta persona quiere, pero siente que no puede. Sí, muy bien, eso está, es normal. Somos seres en evolución. Y ser evolución significa que tengo conductas todavía más inmaduras, que me cuestan, porque no tengo la herramienta, porque no sé cómo, a seres más maduros. Me cuesta, pero ya sé que debo hacer. Hay algo que me está diciendo que debo hacer. ¿Sí? Y cuando yo sé que debo hacer, yo tengo que buscar la forma de hacerlo. ¿Sí? Hay muchas herramientas que me dicen, ya, ¿cómo yo lo perdono? Lo primero que yo tengo que entender es que cualquier proceso de cambio psicológico, yo tengo que saber que no quiero mantener este dolor dentro mío. Y me voy a esforzar de todas maneras para que esto no siga dentro mío. Yo quiero sanar. Tengo que saber que yo no necesito olvidar lo que me hicieron. Necesito saber que yo no tengo que encontrarme con quien me hizo daño. Pero sí que yo decido no seguir envenenándome con lo que me hicieron. Es una decisión de amor propio. Yo no decido borrar lo que me pasó. Esto queda como parte de mi historia, como un dolor de mi historia. Lo que yo no hago es constantemente, diariamente, seguir tomando este recuerdo, este veneno que me limita y que me victimiza en este proceso. ¿Me explico?
Sí, no, se entiende, y ¿sabes qué? Hay una cuestión súper importante. Si sientes que no puedes, siento que cabe también la pregunta, ¿qué rol juega la autoobservación en este proceso, Luis? ¿Qué crees tú desde el punto de vista espiritual? Mirarse uno, reflexionar. Las personas que llevan un caminar espiritual un poco más comprometidos tienden a relacionar todo lo que están sintiendo con Dios. Y ahí aparece algo que es muy contradictorio, porque por una parte está el daño, alguien te dañó. Y no te dañó poco, te dañó mucho. Y ese daño existe y está ahí, corroyendo el alma, no dejándolo tranquilo, no dejándolo vivir atado, sin poder avanzar en una vida mucho más plena, más linda. Porque, bueno, cada vez que me acuerdo, viene el dolor, viene la rabia, la impotencia y quizás hasta el llanto. Pero por otro lado, escucha que Dios nos pide que amemos, Dios nos pide que perdonemos a nuestros enemigos, Dios nos pide que reconciliemos, ¿ah? Y nos pone la vara alta a nosotros. Si vemos que somos el ofendido, le pone la vara alta al ofendido. En ninguna parte de la Biblia, digamos, le habla al ofensor. Lo natural en la persona es que nosotros pensemos que quien cometió el error, quien dañó a otro, es el que tiene que pedir perdón. Y eso es lo normal en todos nosotros, es lo razonable. Pero resulta que desde el punto de vista espiritual, la vara te la levantas a ti, al que está dañado. Y bueno sería poder entender por qué Dios al dañado le está pidiendo que perdone. Hay algo de eso. Bueno, de hecho, acabamos de vivir una semana en la cual el dañado, el ofendido, el maltratado, el torturado, es el que pide perdón en una cruz. Y lo pide diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es importante ver este punto de vista que pareciera un poco contradictorio con lo que es la normalidad en la razón. Y en ese sentido hay un razonamiento que es importante y que da a entender de que cuando una persona logra perdonar, se libera. Es una liberación. Y de eso yo creo que más adelante con María Elena, ella desde el punto de vista de cómo es nuestra mente, de cómo nuestros sentimientos y nuestras emociones se van manifestando en esto, nos va a poder aclarar. Pero en todo caso yo podría solo agregar que el perdón es una liberación del que perdona. Pero aquí el victimario, el que ofendió, el que dañó, que ni siquiera se ha arrepentido, no está en esta ecuación. Mira, un tiempo, hace muchos años atrás, conversando con un sacerdote, el padre Gerardo, y hablando un poco de este tema, cuando yo era un neófito en esto, él me dice, mira, para poder entender, imagínate que una persona tiene un problema con su apéndice. Cada vez que le duele el apéndice se toma unas hierbitas, se pone unos pañitos, se acuesta y se le pasa el dolor. Y así dice, ya estoy perfecto. Hasta que nuevamente se le presenta el dolor, nuevamente las hierbitas, la pastillita, acostarse, ponerse ahí un baterito, no sé, pero de alguna manera estos remedios como caseros que uno se auto da, van como apaciguando ese dolor. Y así tantas veces hasta que llega un momento que el dolor ya no lo puede aguantar. Lo toman, lo llevan de urgencia a una clínica, a un hospital, lo revisan y resulta que está a punto de pasar a peritonitis, esta apendicitis.
Y en un santiamén le sacaron el apéndice. Entonces, después de una semana o dos, está en su casa y se acuerda y dice, pucha, que me dolía. Inclusive se puede levantar su camisa y ve la herida que está ahí, pero ya no le duele. Ya no le duele. El perdón es algo así. No olvidas, pero cuando logras liberarte, ya no te duele. Pero hacer eso es cuesta arriba. Se requiere mucho, y ahí María Elena nos puede explicar por qué es tan difícil tomar esa determinación y sacarla adelante. Porque lo más fácil es continuar en este malestar, en este resentimiento, y masticarlo quizás por cuánto tiempo. Sí, hay un tema que es un poco incómodo, ¿sí? Porque en este camino de ir creciendo y sanando, nos obliga a mirarnos, y mirarnos un poco más críticos, reconocer que no estamos haciendo todo bien, pero uno se pregunta, pero si estamos hablando del daño que me hicieron, ¿por qué yo me tengo que mirar? ¿Cierto? Y estamos obligados a mirarnos porque ocurre un fenómeno muy particular cuando somos dañados, ¿sí? Hay personas que cuando son dañados, esto es una buena razón para no movilizarse, para justificar, para detener, para no desarrollar competencias de mejorar. Es que él me hizo, no me voy a juntar con mi padre, él me hizo daño. Y es cierto, pero eso también me limita y a mí me va mal en la vida porque mi padre no me apoyó. Entonces esto me pone en un lugar un poco pasivo, víctima. Y en la psicología, cuando estamos en un lugar de víctima, entonces no hay progreso, hay justificación. Porque si me dañaron, y él me dañó, porque es cierto que me dañó, pero él me dañó, y por eso no soy feliz, por eso no me va bien, por eso no soy sano, por eso estoy mal de la cabeza, o por eso estoy enojado, que es cierto que él me hizo todo esto, o ella me hizo, pero yo, en este momento que sigo recordando esto, me paralizo y me enfermo, porque la vida es movimiento. Y me enfermo en esta justificación donde no estoy poniendo mi energía para evolucionar, para mejorar, para aprender, para sanar. Entonces, en la victimización, nada florece. Es como cuando hay un psiquiatra muy conocido en el mundo, él es brasileño, él decía, aquí tenemos dos tipos de personas, las víctimas y las protagonistas. Y las víctimas se alimentan de todo el daño que me hicieron. Y soy víctima. Entonces no me va bien la U, o mi matrimonio no funcionó, o yo sé todo eso porque mi mamá me abandonó, o porque cosas que son reales, o porque abusaron de mí, pero yo mantengo una conducta de víctima y eso hace con que no haya progreso en mi vida, solo haya dolor. Y por otro lado, están las personas que se protagonizan y dicen, bueno, esto sí me pasó, pero yo quiero avanzar, yo no quiero justificar, yo quiero aprender, quiero entender, quiero sanar. Y esos los llamamos protagonistas de la vida. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué no puedo perdonar? Porque a veces yo no quiero, a veces me da miedo una nueva forma de vida, que no es la que ya conozco, que es justificar mi parálisis en esta área frente a un dolor. Es súper fuerte, ¿ah? Mucha gente dice, no, porque sí, yo trabajo y he trabajado con el dolor de una de las cosas más terribles, que es el abuso, ¿cierto? El abuso sexual, la agresión física, ¿sí? Y he conocido personas que todos los días se recuerdan de su abuso paralizante, pero también he visto personas que saben que debe sanar su dolor y han ocupado eso como un trampolín en su vida. Y es un proceso de perdonar, pero no es perdonar exclusivamente a esa persona porque me hizo un daño. Es primero perdonar a mí misma mi parálisis, y perdonar a mí mismo esa detención a causa de tanto dolor. Y en un proceso traumático te dice, un proceso traumático, un proceso doloroso,
lo puede transformar en trauma, donde te cruza el rajo y no dice, nunca más quiero esto, o puedo transformar en aprendizajes. Entonces, si nosotros estamos hablando desde el enfoque espiritual, donde la clave es mejorar, crecer como persona, yo estoy obligada a que yo crezca, no que mi agresor crezca, porque es el proceso de él. Y crecer significa que yo tengo que sacar los aprendizajes, que yo tengo que perdonarme, que yo tengo que sanar, que yo tengo que avanzar. Todo a su tiempo, obvio, cada cosa dimensionando todo a su proporción de la gravedad de los hechos, de la edad de los hechos. Pero no perdonar significa paralizarse, victimizarse día a día de un hecho tan doloroso. Comprender el hecho doloroso, eso es tremendamente sanador. Comprender el hecho, que no es justificar, es comprender el hecho. No justificar mi agresor, no justificar el que me fue infiel, no justificar el que me dañó. Entender esta persona que me dañó es tremendamente liberador. Cuando yo entiendo que mi mamá y mi papá hicieron cosas que me hicieron daño, pero yo entiendo que ellos hicieron su mejor, que si yo entiendo su historia, yo puedo entender. No quiero justificarlos, porque me dolió, pero la comprensión de un ser más limitado, de menos recursos, con menos posibilidad de aprendizaje o con aprendizaje de agresión, entender al otro es una gran posibilidad también de perdonar. ¿Me explicó bien? ¿No? Sí. Estamos bien. Y, oye, increíble el tema de perdón y el tema de los abusos. Es un tema que es más común de lo que uno puede pensar. Y uno siempre dice, bueno, tiene que cuidar a la mujercita, y en los hombres, los vecinos, los niños, mucho. Y ya cuando son hombres, son capaces de superarlo, de salir adelante, pero queda la herida. ¿Cómo dialogar con Dios cuando el dolor es tan grande que incluso cuesta orarlo? Bueno, lo acaba de decir María Elena. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos en la oración, en la contemplación. Tenemos que mirarnos en el espejo y amar lo que vemos. Si nosotros amamos lo que vemos, podemos tener la decisión de identificar y es específicamente lo que está causando este dolor. Porque puede decir, mira, en realidad abusó. Y una palabra muy grande. Entonces, yo tengo que identificar qué dañó en mí. ¿Qué fue lo que de alguna manera me ha dejado en este estado? ¿Ya? En la medida que lo pueda identificar, lo puedo trabajar. Si logro verbalizarlo, empiezo a sanar porque lo estoy reconociendo. Estoy dejando al lado mi vergüenza probablemente, estoy dejando al lado mi ego, y quizás que otras cosas, quizás hasta mi falta de humildad, y puedo verbalizarlo, puedo empezar a sacarlo de mí. Ese es un comienzo. La gracia en esto es que espiritualmente uno puede tener la fortaleza, la resiliencia de poder tomar esa determinación. No sé, yo tengo la impresión de que sin una creencia y tratando de uno mismo poder salir por sus propios medios, yo creo que no creo que sea muy difícil. Me da la impresión que hasta es imposible. Hay que tener algo, algún GPS, alguna cuerda que me permita tomarme de ella y salir adelante. En el caso de la espiritualidad, en el caso de nosotros los cristianos, el mío cristiano católico, el ejemplo de Jesús es muy fuerte. Es muy fuerte porque es una persona que era sumamente inocente y que finalmente, después de todos los vejámenes, él sufriendo la muerte, digamos, antes de expirar, él perdona. Entonces, poder entender por qué hace eso
te cuesta, pero cuando uno logra empezar a ver con la mirada de Dios, entonces los puntos de vista cambian. Entonces nos podemos dar cuenta que en estricto rigor, cuando tomamos esa determinación y comenzamos a trabajarnos nosotros mismos, no del otro, sino que de nosotros mismos, de lo que nos está hiriendo, lo podemos verbalizar, quizás compartir. El que está sanando es uno, es la persona. Es ella la que está sanando, es la que está logrando en algún momento tener paz. No olvidar. Y como bien dice María Elena, ni siquiera aspirar, porque creo en Dios, porque soy cristiano, yo voy ahí y lo voy a abrazar. No lo voy a abrazar nunca, si me dañó. Pero no me duele. Y si no me duele, me liberé. Y si me liberé, entonces estoy en condiciones, yo siempre digo, de recibir todo el amor que me están dando. Fíjense que en una oportunidad, estoy hablando hace 28 años atrás, yo que estaba en el lado oscuro, ¿no es cierto? No era de iglesia, digamos, iba 2 veces a misa, pero nada más en el año. Ingresé a la pastoral en el colegio de mis hijas, de la mayor, que estaba en cuarto básico. Hablaban en un idioma que yo no entendía. El asunto es que yo cooperé en las primeras comuniones que iban a hacer en este colegio, un colegio que no era católico, ¿no? Dentro de lo que yo dominaba, que era bueno, planificar y armar todas esas cosas. Por lo tanto, en una iglesia grande acá en Puente Alto, que es como la catedral de Puente Alto, ahí se hicieron las primeras comuniones. Llegó tanta gente que estaba llena adentro, que es inmenso, y estaba llena afuera, la explanada, que también es inmenso. 98 niños, desde cuarto básico hasta cuarto medio, estaban para hacer la primera comunión. Fue como un combo, después de un año de preparación. Y resulta que yo con algunas señoras habíamos armado dónde iban las personas, teníamos todo esa parte muy bien manejada, porque es mi especialidad, la planificación, la organización. Y aparece una señora, y yo me acerco y le digo con mucho cariño en qué la puedo ayudar, pero yo sabía, digamos, lo que había que hacer. Me dice, no, me corrió. No, me dijo, ¿dónde está el profesor de religión? Y lo vio. Y yo me sentí excluido, dañado. Le hizo la pregunta y el profesor le dice, hable con él porque él tiene toda la información y la organización. Y la dama volvió conmigo y yo no esperé que me preguntara, sino que le indiqué lo que necesitaba. Cuando comenzó toda la celebración, yo estaba adelante en una sacristía al lado, observando cómo estaba dentro de la organización con la directora, y no estaba bien. Mi hija iba a hacer su primera comunión, estaba todo tan lindo, y yo no estaba bien, no podía sacarme de la cabeza que una mamá, de las 98 mamás que habían ahí, una mamá me hizo un lado, me despreció, ¿ya? Y eso me estaba echando a perder todo lo que estábamos viviendo. Yo no era muy espiritual en este momento, pero hice un esfuerzo para que no dañara, porque iba mi hija a hacer su primera comunión. Entonces, cuando hablamos de perdonar, yo acabo de dar un ejemplo que puede ser muy sencillo para los demás, pero para mí fue muy edificante el poder entender que estaba echando a perder un día tan lindo para mi familia y para nosotros como pastoral, después de haber trabajado tanto para eso, por una persona. Entonces díganme ustedes, en las familias, en los clubes deportivos, en lo que sea, ¿cuántas personas no han podido disfrutar de un evento hermoso y lindo por una ofensa? Pero han dejado afuera un montón de otras personas que sí los respetan, que sí los aman, sí los quieren, porque esa ofensa no les permite ver el amor que reciben. Súper. O sea, es una muy buena pregunta, porque tú dijiste, claro, te echa a perder el día y uno se echa a perderlo todo por una sola persona. Y quién sabe por cuántas más, y no te deja ver el futuro. No, pero chuta, casi caí con algo, pero yo creo que hay que reinventarse.
reinventarse, salir adelante. Luis se ríe, ¿no? No sabe lo que estoy hablando. Hombre. Sí. Y uno tiene que salir adelante, porque si no, se queda estancadito, va a sufrir, se va a llenar de barro, y ese Mira, barro no te hace. Espiritual, Francisco, disculpa. Desde el punto de vista espiritual, la persona que logra transitar este perdón, créeme que cristianamente es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. No, y logra crecer, te lo digo yo. Oye, Luis, perdón, señora María Elena Toro. ¿Es Sí, necesario algo para poder perdonar? ¿Es necesario? ¿Necesario qué? ¿Es necesario entender al otro para poder perdonar? No, porque yo creo que entender al otro como un ser en evolución, sí, no es que yo tenga que llamar al otro y decir, ya, explícame qué es lo que pasó. Hay mucha gente que nos ha hecho daño, que ya no está en esta vida, que están viajando, que se fueron, y entonces uno no podría perdonar nunca. Perdonar es un proceso muy individual. El que me hizo daño sigue levantándose, tomando once. Es un proceso que yo quiero liberarme, no quiero liberar al otro. Yo quiero estar bien. Yo no quiero dar poder al otro, además, Francisco. Yo no quiero dar el poder al otro, recordarlo cada día, porque le doy poder sobre mi vida. El que me hizo daño hace 10 años atrás y que lo recuerdo cada día, le doy un poder inmenso en paralizarme, en mi sufrir, en mi ánimo, en mis enfermedades. No, primero de todo, que yo no quiero dar poder al que fue malo conmigo, ¿sí? No quiero. Puedo entender que tuvo una crianza mala, puedo entender, pero yo no quiero darle poder el día a día a quien me dañó. Punto 1, ¿cierto? Es como uno va a seguir alimentando esto. Segundo, no quiero llamarlo a él para que venga y explícame, porque no es un proceso liberador de él, es un proceso liberador mío. Cuando yo perdono a alguien que me hizo algo, yo dejo de tomar veneno yo. El otro no. El otro sigue con su vida. Ahora, por otra parte, las personas que reconocimos que hicimos daño a otros, también tenemos un proceso. Yo reconozco que dañé, porque aquí estamos hablando de las personas que hemos sido dañadas, pero olvidamos también que también dañamos. Y cuando dañamos, nosotros primero que hacemos es, tengo conciencia, ok, punto 1, reconozco, ok. Punto 2, ocupo el lenguaje que ocupamos los humanos para sanar, ¿cierto? Lenguaje. Perdón. Pero el perdón ya fue tan manoseado que como que uno dijera, espera, perdón. ¿Cuánta gente se equivoca lo mismo y dice, perdón? Y hace lo mismo, perdón. ¿Cuándo se completa el proceso verdaderamente de perdón? 3 etapas. Reconozco, ocupo el lenguaje, pero además reparo. Si yo fui el que hice daño, reparo. ¿Qué pasa psicológicamente ese reparo? Es trabajo, comilla, es pega. Probablemente no voy a querer hacer eso de nuevo. Si destruyo una casa y me doy cuenta y vuelvo a construir, no voy a querer echarla abajo de nuevo. El hecho de reparar me hace más noble, le doy vivienda al otro, pero además me evita de que yo sea repetitivo en mi daño. Eso si yo soy la persona que dañé. Reconozco, lo verbalizo, porque somos humanos, no somos, ¿cierto? Somos humanos y ocupamos el lenguaje, pero reconstruyo. ¿Qué hago para que me perdones? ¿Qué hago para reconstruir esto? ¿Cómo te ayuda a sanar lo que yo te he hecho? Eso cuando yo soy la que hice daño, porque nosotros humanos estamos hablando de todo lo que nos hicieron daño, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que también dañamos, porque levante la mano que nunca ha hecho daño a nadie, ¿cierto? Porque somos seres imperfectos. Y esa comprensión de ser imperfecto corre para los dos lados. Yo daño, también me hicieron daño, en mayor o menor escala. Yo no sé cómo mi daño afectó al otro. Yo digo, no fue nada, pero si yo veo al otro sufrir y me dice, sí me dolió, yo valido lo que me dijo. Pero no todas las personas pueden darse cuenta o dimensionar del daño que ha causado. ¿Sí? El perdón tiene un precio muy alto. El perdón tiene un precio muy alto y
el aspecto que menciona María Elena, yo lo comparto, pero 200%, porque alguien tiene que asumir el daño realizado. Si yo fui el que de alguna manera pasé a llevar a otra persona y me doy cuenta de eso, no es fácil para mí pedir perdón. Es más fácil hacerme el tonto. No voy a ir y, oye, disculpa, ¿por qué? Porque hay una vergüenza, hay un temor, no sé, pero hay algo ahí. Por lo tanto, el perdonar tiene un precio muy alto. Obviamente, ese precio es sumamente más alto para el que está dañado. Pero fíjense, si en una oportunidad yo por algún motivo tengo una diferencia con mi esposa, estoy hablando no del daño tremendo, pero un daño igual. Tengo una diferencia con mi esposa y ella no me habla, mira para otro lado, o sea, el asunto no está bien en la casa. Entonces yo digo, pucha, ¿para qué discutimos? ¿Por qué tuvimos esta diferencia? Si ahora no me siento bien en mi casa, pues si ella está con un caracho y yo con el mío. Entonces tomo la decisión de pedirle perdón. Me acerco, le digo, oye, disculpa, yo no... mejor no tengamos esto, olvidémoslo y si te hice sentir mal, perdona. Y le doy un beso en la mejilla. Y ella me mira, recibe el beso, pero no me responde con cordialidad, sino que sigue mirando el infinito. Y yo en mi interior, yo digo, pucha, me acerco pidiéndole perdón, y adicionalmente ella ni siquiera valora lo que estoy haciendo. Lo que no me doy cuenta es que he sido un tipo sumamente egoísta, porque yo me acerco a ella a pedirle perdón y a darle un beso en la mejilla porque yo me siento mal con la situación que estamos viviendo. En ningún momento he pensado cuánto ha sufrido ella. Y las mujeres tienen un sexto sentido, perciben lo que nosotros no percibimos. Entonces, ese pedir perdón y ese beso, en ningún momento la consideró. ¿Qué quiero yo de alguna manera dibujar con esto? Que el que ofendió y pide perdón tiene que sufrir el daño, tiene que asumirlo, tiene que ponerse colorado, tiene que sentir de alguna manera, pucha, lo lamento, y cuando va, ¿no es cierto?, después te pide perdón, y la otra persona tiene que sentir ese arrepentimiento, tiene que ser valedero, verídico. De lo contrario, mejor no haga nada. Pero yo quería un poco retratar con un hecho concreto lo que estaba explicando María Elena, porque no es una determinación fácil, pero es una determinación muy valiosa. Y tanto para el que pide perdón, crece como persona y recibe una paz y una alegría muy grande con su arrepentimiento y la reparación, como el que ha sido ofendido y logra, ¿no es cierto?, perdonar, liberarse de eso que tanto le molesta, y también le da paz, alegría y lo hace más fuerte, sin con eso haber reparado lo que la otra persona, el daño le hizo, porque no le corresponde a ella, ¿no es cierto?, lograr que el otro se arrepienta. Gracias, Luis. Gracias, María Elena. Nos quedan como 2 preguntas más y ya vamos bien avanzados en nuestro programa. Y quiero también generar un diálogo con quienes nos están viendo, o sea, así que le enviamos un saludo a Claudio Rojas, que es de La Serena, nos envió un like, y vamos a ver esos corazoncitos. Sofi Olivares. Perdón, me encanta que ya estén. Sí, así que gracias, Claudio Rojas de La Serena. Sí. Y de Sofi. Y también, Nelson Vargas, que es el subdirector de la radio, y gran amigo, dice, lo peor es victimizarse. Así no se sale del problema. ¿Será verdad, Luis, o no? Así es, pues. ¿Seré yo, señor? 100% sabio.
Sí, Uno así es. encontrar los defectos en el resto nunca nos hace crecer, es obvio. Así, sabe que bueno, nosotros estamos dentro de un marco de creencia en Dios acá, ¿cierto? Independiente de las religiones, ¿sí? O dentro de Claro. un marco de mi creencia. Y yo siempre digo, bueno, Dios es nuestro creador, ¿cierto? Entonces Él nos dio ojos hacia afuera. Entonces, y nosotros lo ocupamos para juzgar. Y en verdad, estos ojos son para que yo te ayude a evolucionar. La familia es la que nos puede decir aquellas cosas que estamos limitando. No es el taxista que nos tuvo 5 minutos, ni la cajera del supermercado. ¿Quién puede hablar de mí? Mi familia. Si yo lo escucho, yo tengo la posibilidad de crecer. Si yo lo invalido, yo no estoy creciendo. Entonces mis ojos son para que miro al otro con respeto y le ayudo en un proceso evolutivo. Por eso Jesús nació dentro de un sistema familiar, la Sagrada Familia, porque es un sistema donde se apoya en un proceso evolutivo. Toda la Biblia habla de ser mejores personas y yo ocupo el concepto de evolución como mejores personas. Y ese proceso evolutivo requiere del otro. ¿Cuál otro? Francisco, que me dice que las cosas que yo hago están bien, que me ayuda bien. Luis, no, de que convive conmigo día a día y de que me hace daño y yo daño, porque somos seres imperfectos. Pero debo entender que todos estamos en un proceso de crecimiento, algunos más avanzados, otros menos avanzados. Entonces, aquí el juzgar por qué el otro me hizo, no sé si hay mucho sentido y si voy a encontrar la de respuesta, porque es una respuesta tan externa. Con suerte yo puedo entender lo que pasa aquí. Aquí lo que me preocupa es que yo en ese proceso evolutivo, yo debo sanarme. ¿Por qué yo debo sanar? Porque uno de los mandamientos más importantes decía, ama al otro como a ti mismo. ¿Cómo debo amar al otro? Yo no puedo amar a mi vecino como amo a mi hijo, pero ¿cómo amo al otro como amo a mí? No, él me está diciendo, ámate. Como tú te amas, vas a ser capaz de amar a todos, pero debes amarte. Lo que nos están enseñando es amarnos. Y para amarnos, si yo amo a mis hijos, yo los cuido, yo los apapacho, yo los ayudo a sanar. Si yo me amo, tengo que sanar. Y si yo tengo que sanar, el perdón es justamente todo lo que no me... El dolor es todo lo que no me sirve. Es envenenarme. El opuesto de crecer, de evolucionar, de aprender, el opuesto es mantener un dolor enraizado dentro de uno mismo. Desde lo biológico, los niveles de estrés, cortisol, procesos adaptativos, depresión, desde lo psicológico, donde me victimizo y no avanzo, y desde lo espiritual, y no estoy evolucionando. Entonces, el perdón, cuando me pregunto, ¿por qué debo perdonar? Porque es urgente, porque es mi propósito biológico para durar más, es mi propósito psicológico para vivir en paz y permitir que otros vivan en paz, mi propósito espiritual, porque son los lineamientos que ha dejado mis creencias. Y entonces perdonar es la clave de todo. Entendiendo que nosotros también hacemos daño a otros. ¿Sí? Sí, Por supuesto. sí, Es súper- Calladitos, Estamos yendo, entonces, estamos yendo a la profundidad de los hechos. Sí. Estamos muy profundos. claro, todo lo Sí, opuesto no, a la ¿quiénes nos están viendo espiritualidad. aquí? Perdón, discúlpeme, Francisco. Sí, quienes están participando con nosotros a través del Facebook, también profundos estos chiquillos. Dice el Nelson, dice, si no perdonamos, no crecemos espiritualmente, Luis. Exacto. toda la razón. Yo Evolucionar. en algún momento dije de que la persona que lograba perdonar o el que lograba arrepentirse y pedir perdón, cristianamente era muy fuerte después. Porque la vida, de alguna manera, le entrega herramientas que no tenía y le permite una resiliencia para enfrentarla de una manera diferente. Aparte de esto, es un enfoque, uno aprende a mirar como mira a Dios. Y en fin, contradictorio nuestro Dios, porque nos pide cosas o nos dice cosas que en la práctica, en la realidad, es lo contrario para nosotros. Yo busqué el mejor colegio para mis hijas, los mejores profesores, para que tuvieran la carrera que ellas quisieran seguir, apoyándoles en todo para que fueran exitosos. Y resulta que hay un hombre que se para en un monte, ¿no es cierto?, nos mira y te dice, oye, feliz porque lloras por mi causa, feliz porque te sientes solo,
feliz porque te vas a ser consolado. Entonces, no lo entiendo, ¿cómo por una parte nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ciertas ideas de progreso, salir adelante, y espiritualmente el Señor nos habla con una visión diferente. Y claro, no es literal. Es un poco lo que decía María Elena. Lo que está haciendo Él, al configurarnos diferente, al querer que miremos diferente, es hacernos más felices. Porque si yo logro dejar de lado mi autosuficiencia, mi orgullo y mi ego, y basar un poco la felicidad para mi familia en las cosas que le compro, estoy tremendamente equivocado. Si no lo dejo de lado, no voy a ser feliz. Bueno, esa es la historia de mi vida. Pero por otro lado, si todo lo estoy basando, ¿no es cierto?, en cosas materiales, no estoy construyendo nada. Fíjense que una vez escuché, se llamaba Sergio Cerda, era un sacerdote que había sido casado, y por cosas de la vida, cuando enviudó, ya era diácono, y a través de su hijo fue llamado al sacerdocio, ya un anciano, ya un viejo. Y él estaba en la parroquia de Lo Barnechea en Santiago, y un día la secretaria le dice: mira, una persona pidió una horita para conversar con usted hoy día. Claro, le dice, hágalo pasar. Y esto es verídico, ¿eh? Dice que entró la persona, lo saludó y le preguntó: y yo tengo entendido, le dijo, que usted antes de ser sacerdote estuvo casado. Sí, le cuenta él efectivamente, y le cuenta la historia, digamos. De hecho, no, que era una persona muy comprometida, era un ingeniero de la aeronáutica civil, y no quería ser ni siquiera diácono. Finalmente fue diácono, falleció su señora y terminó siendo sacerdote, y ahí estaba de párroco. Y este caballero le dice: mire, yo lo busqué a usted porque yo creo que usted me va a entender. Claro, le dice, ¿en qué puedo yo ayudarle? Y le dice: mire, yo soy un empresario, vivo, me parece que era la dehesa. Era una persona que tenía más de una empresa y había trabajado toda su vida, digamos. Había siempre buscado los medios para que a su familia no le faltase nada, pero también había amado mucho su trabajo. Entonces produjo riqueza y más riqueza. ¿Qué significó en su vida? Que sus hijos, cuando necesitaban algo, él le decía: mira, en realidad no puedo, pero toma, ahí tiene una tarjeta con 300.000 pesos, anda y ocúpela, sale con tu amigo, cómprate algo. Y la señora igual. Y resulta que en ese momento, en esos días, él se había dado cuenta que quería disfrutar de la vida, porque se había esclavizado con sus negocios, con generar las reuniones y todo eso, y quería disfrutar más con su familia. Y resulta que llegaba a su casa, la señora se iba al club, los hijos con sus amigos, la hija con los otros amigos, y él estaba solo. La palabra que utilizó en realidad es un poquito fea, pero él le dijo al sacerdote: mire, yo tengo la embarrada. Mira. Eso lo comentó el sacerdote a mí y a otras personas, un poco explicándonos dónde poníamos la atención, dónde nosotros podíamos saber qué era lo que queríamos realmente. Porque después de toda una vida, ¿no es cierto?, de negocio, de generar dinero y querer disfrutar con su familia, ya no tenía familia, porque les enseñó a vivir sin él. Y estamos hablando del perdón. Ahí el hombre tiene que perdonarse a sí mismo. No sé si estará vivo, el sacerdote falleció hace varios años. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia. Yo me alegra cuando se le encienden los ojos a María Elena y dice: Sofía es mi hija, porque se le nota en la cara el amor. Fíjate que yo noto ahí un comentario de mi hija también, porque la Jimenita, y se me llena mi corazón de orgullo y de alegría, porque ella solamente me ha dado alegría, igual que mi otra hija y mi hijo menor. Y ahí puedo entender lo que había perdido este caballero que este sacerdote en algún momento me comentó. Y las cosas bellas están en los detalles más sencillos de la vida, en lo más sencillo. Y tener un daño en su corazón no justifica perderse, poder vivir esos momentos tan lindos con quienes la aman. Haber cometido un error, yo le llamo tropiezo, haber cometido un error y haber dañado quizá a otra persona,
aunque uno le haga el quite, esa vergüenza, ese dolor también está en uno Sí, y lo puede llevar por siempre. yo quiero comentar algo. Hoy Francisco se nos cayó, pero yo quiero comentarte algo. Imagínate que los estudios muestran que nosotros, los seres humanos, tenemos en promedio 4.000 pensamientos diarios. Consciente, otro más 5, 4.000 pensamientos. De esto vamos a suponer que solo el 0,1% se transforma en decisiones. Vamos a suponer que 40 decisiones en la vida. Me levanto, no me levanto, saludo, no saludo, voy a trabajar o no voy. ¿Tú crees que nosotros, estas 40 decisiones diarias, por lo menos, las acertamos todas? Todas, mira, la mayoría equivocadas. ¿Y tú crees que en esas decisiones no pasamos a llevar mucha gente? Por supuesto. Entonces yo creo que esto de no querer perdonar al otro es un tema del otro, pero esto de que lo que yo le hago al otro y no tengo conciencia, porque no tengo conciencia, yo siempre hago con la metáfora. Un hombre bueno tenía mucho trabajo, llenó una caja de mercancía, de cosas para ayudar a una familia muy pobre, fue corriendo a llevar eso, pero pasó a tropezar mucha gente, abuelita, niñita y todo. ¿El hombre es bueno o malo? ¿Para quién es bueno y para quién es malo? En nuestras decisiones, mucha gente es beneficiada, pero otras no. Mucha gente lo interpreta bien y otras no. Mucha gente se siente pasada a llevar y otras no. Entonces nosotros también vamos todos los días dañando la forma que saludamos, la forma que miramos, la forma que estiramos el vaso para entregar al otro. Entonces nosotros debemos preocuparnos más de nuestro proceso personal, de que cómo los otros se están preocupando. Cuando mis hijos dicen, lo podrían decir, yo hice más que el otro, y digo, ¿por qué no ve el proceso de lo que yo necesito de ti para mí? ¿Qué es lo que tú me puedes dar? ¿Es poco o mucho? Pero si tú vas a acompañar con el vecino, con el hermano y todo, entonces no vas a hacer, probablemente no vas a hacer nada. Es un proceso individual, es un caminar individual. Es un caminar personal de querer sanar para vivir. Cuando yo no perdono, yo me daño. Pero créeme, contamino todo alrededor. Y eso está probado. Eso no hay mención mía ni hipismo. Cuando yo estoy mal, depresivo, irritado, molesto, las actitudes se perciben. Yo daño todo. Entonces, perdonar no es un sentimiento, es una decisión. ¿No logro perdonar? Sí, claro, porque requiere trabajo. Es como el amor. Requiere determinación. Sí, el amor también es decisión. No. Es pega, Luis, es pega. Es pega lo que creemos, oramos, porque dice, errar es humano, perdonar es divino. Entonces, para nosotros la intervención en este proceso es fundamental. Entonces, yo tengo que orar, yo tengo que disponer, yo tengo que entender y no justificar. Yo tengo que validar mi dolor. Yo necesito validar mi dolor. Yo, al validar mi dolor, yo no me estoy haciendo la desentendida con algo que me hicieron. Yo solo decido no seguir tomando este veneno. Yo solo decido sanarme para que mi cuerpo no se enferme, para que mi psique no se enferme y para que mi alma evolucione. Y eso consiste el perdón. Buen ejemplo lo de tomar veneno, porque eso es verdad. Cuando uno tiene este daño, este dolor, justamente es tomarse un trago amargo a cada rato. Si me acuerdo y me tomo el trago amargo y me hago sufrir yo mismo. Así es. Y muchas veces nuestro dolor, si no lo cuidamos, se lo heredamos a nuestros hijos. Y ellos, que no tuvieron nada que ver con esto, se quedan con el dolor que le hemos heredado gratuitamente, y quizás pase al nieto. ¿Cuántas familias han estado enemistadas por generaciones? Así es. No, y principalmente se ve cuando las mamás se separan y le traspasan a los hijos, no porque quieran, el enojo con el padre, ¿sí? Y el niño crece con el enojo de la madre, pero no con su propio enojo. Se construye adulto en el enojo con su progenitor, que le da vida en base al enojo de la mamá. O al revés, ¿sí?
O, no sé, o la mamá que no se lleva bien con la suegra, ¿sí? Perdiendo una tremenda posibilidad de sanación, de vinculación, ¿sí? De perdón. Imagínate lo que nuestros hijos heredan. Hoy día conversaba con una paciente, justamente ella decía cómo los hijos inconscientemente empiezan a repetir todas tus cosas buenas y todas tus cosas más en un formato de ellos, de juventud, en un formato de ellos, empiezan a repetir las fotos de los modelos. Hola, Francisco. Hola, me alegro de estar conversando, pero no van a creer, andaba arriba de un árbol colocando la señal. A ver, chiquillos, yo voy a aprovechar este momento. Y bueno, no sé si comentaron a Jimena, lo que ella comentaba, ¿sí? ¿Lo comentaron? No. Ya, mire, yo lo voy a leer. Dice, siento que tal vez para perdonar, ya sea a un tercero o a uno mismo, de alguna forma uno hace las paces con el proceso. Y es lo que siempre hemos hablado en este programa, el proceso. Con el evento o con alguna parte de lo vivido. Y recién ahí empieza el viaje del perdón. Bien, creo que perdonar no significa olvidar necesariamente, mantener una relación con las personas involucradas. Hay eventos que nos demuestran quiénes deben seguir en nuestras vidas. Sí, pues uno tiene la elección, ¿cierto? Quien no y quien sí. Quien daña mi ecosistema, falla. Quien suma, bien. Eso me hace recordar a mi hija. Papá, los que me suman, bien. Así, sí, Jimena, yo comparto plenamente contigo lo que dices ahí. Y también el Carlitos Soto Alvarado dice, perdonar es avanzar. Lo que dice Jimena y lo que dice la Sofi, dice, jaja, orgullosa siempre, también está súper lindo el programa. Bueno, eso. Ay, sí. También me puso mamita linda y yo me pongo así como, ay, me llena mi pecho, yo trato de contenerlo, pero no puedo. Ellos me hablan aquí, te viendo por WhatsApp, mi hijo me puso mamita linda, mi hija me pone mamá, me encanta. Ay, ¿sabes qué? Listo, tengo ya la semana lista. Bien. ¿Qué pudieras comentar, María Elena Toro, de lo que dice Jimena, de la vital? Sí, bueno, Jimena está haciendo un buen resumen de lo que hemos conversado, ¿cierto? Es un proceso, no es algo de un día para otro, es una decisión, no es un sentimiento. Al ser una decisión, debe transformarse en acción, es decir, trabajo. Yo decido, ¿cierto? Yo decido perdonar, yo decido porque me trae consecuencias, hemos hablado, consecuencias en mi cuerpo físico, emocional, espiritual. No quiero esas consecuencias, pero también se las quiere, es decisión de cada uno tiene su proceso madurativo. Lo que se aconseja en la psicología para no traer otras, comillas, enfermedades psicológicas es sanar, y si yo tengo rencor, me va a traer otras consecuencias psicológicas. Debes saber que el rencor trae consecuencias. Por más guardadito que esté, por más silenciado, el rencor es un veneno dentro de nosotros que se debe trabajar. ¿Sí? Perdonar es un proceso evolutivo, es lo que debemos hacer. Cada uno en su camino está más adelantado o menos adelantado. Lo que sí nos queda claro es que debemos siempre visualizar el mandato que nos dieron, ¿sí? Amarnos a nosotros significa cuidarnos. Y cuidarnos significa cuidar mi estructura física, mis ojos, mi cuerpo, mi estructura psicológica y mi estructura espiritual. Hay que entender que el estrés o el rencor causado por un daño que nos hicieron nos afecta más a nosotros que a la persona que nos hizo el daño. Y eso queda súper claro, porque cuando tú no perdonas a alguien, tú no lo estás dañando al otro, al que te hizo daño. Te estás dañando a ti mismo. No voy a perdonar a Pedrito, no voy a perdonar a mi padre, no voy a perdonar a mi exmujer. No estás haciendo ni un daño a ella, ni uno. Te estás haciendo daño a ti mismo, tomando el veneno diario. Yo siempre pienso que la vida es como un libro que tú vas completando día a día. Y hay personas que insisten todos los días, decir, recuerdo cuando mi mujer me falló, recuerdo cuando mi mujer, día 10, día 11, día 12, recuerdo que mi papá no es un buen papá, recuerdo que mi papá no es un buen papá. Sí, claro, no lo es.
es un hecho, pero no puedo yo todos los días de mi vida llenar mi hoja en blanco, un regalo, con el mismo dolor de 5, 10, 15, 20 años atrás, porque eso no me va a permitir crecer ni ser sano. Y eso las personas se dan cuenta porque lo psicológico es algo, y con eso termino, es algo muy delicado porque uno dice no me hace nada, pero tiene raíces. Las decisiones que tú tomas, tu mirada, dónde trabajas, cómo te vinculas futuramente con tus hijos, con tus compañeros, todo está determinado por tu psique. Y si no perdonas, debes saber que tu vida, en términos de fluir, no va a ser fructífera. Debes saber que hay limitaciones. Bien, estamos ya llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. Nos quedan unos minutitos de reflexión, pero quiero hacer una pregunta, chiquillos, y en honor al tiempo. Yo sé que ustedes son apasionados, igual que yo, pero vamos a acotar un poco los tiempos, ¿cierto? Vamos a encapsular eso y para que respondan brevemente a la siguiente pregunta. Los 3 caminos del perdón. Perdonar a Dios. Perdonar a Dios. Increíble, ¿eh? Desde lo psicológico, ¿qué ocurre en una persona cuando siente que Dios le falló o permitió un dolor muy grande? ¿Cómo se acompaña esa herida que muchas veces no se expresa abiertamente? María Elena. Mira, el enojo con alguien, de no perdonar a alguien, sea físico o no físico, siempre tiene las mismas consecuencias, ¿cierto? ¿Qué diría Dios? Como un buen papá diría, bueno, todo tiene su tiempo, ya me perdonará, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa a uno que está con ese dolor? Lo mismo que pasa cuando un ser nos hace daño, ¿sí? Encapsulamos un dolor, no lo trabajamos, no lo enfrentamos, no lo sanamos, no crecemos, ¿sí? Y nos dañamos. Esto es física. Nos dañamos profundamente los niveles de cortisol y todos esos neurotransmisores, estas hormonas, y eso tiene efectos biológicos, efectos jaquecosos, bruxismos, ¿sí? Todo esto se está moviendo acá. Lo que yo tengo que hacer es siempre mantener un cuerpo en equilibrio, sano, y eso requiere revisión. Si alguien me hace un daño, Francisco, está bien, yo no puedo invalidar, pero debo trabajar ese daño en mí. Debo transformar en aprendizaje. ¿Eso quita tiempo? Claro que sí, pero debo ser determinada. ¿De acuerdo? Cuando yo dice decisión con acción, debo querer sanarme. Y si no puedo sola, siempre he dicho, el lenguaje ordena los pensamientos. El buscar ayuda me permite que yo tenga herramientas. Yo no puedo querer intentar ayudar con mi pareja. Es como que si yo tuviera cáncer y él quiere hacerme quimioterapia. Él no es experto en la área. Él me puede apoyar. Él me puede acompañar. Él me puede aconsejar. Él me puede hablar de su experiencia de quimioterapia. Pero yo debo ir al experto en quimioterapia, ¿cierto? Al experto de esto. Y a veces el experto es nuestro Dios. A veces el experto es un médico, a veces un experto es una persona que está trabajando mucho tiempo, como Luis, que viene acompañando mucho tiempo a las personas. Entonces yo debo saber que yo necesito buscar ayuda. Yo siempre voy a repetir eso en todos los programas. Nosotros debemos aprender a buscar ayuda. No podemos solos. Eso no es real. Eso es solamente encapsular y seguir manteniendo ideas de que estoy bien, pero no lo estoy. Me dijiste corto. Sí, pues súper profundo. O sea, yo me acordé una vez cuando había no sé si era chiste ya a esta altura de reflexión, se estaba ahogando el caballero y apareció un buque, no lo quiso aceptar porque estaba esperando a Dios. Le envió un Zodiac, tampoco lo aceptó porque estaba esperando a Dios. Así es. Total, el hecho que se ahoga, muere, llega al cielo y le dice a Dios, bueno, nunca apareciste. Y eso que tú acompañabas y le sacó varias cosas. Entonces Dios le dijo, pero si yo te mandé un barco, te mandé un Zodiac, un helicóptero, y tú nunca quisiste aceptarlo. ¿En qué estamos? Nunca decidiste. Nivaldo Sáez, sí, ahí se me escapa, aquí está, Nivaldo. Dice Nivaldo Sáez, saludo a mi buen amigo y hermano de Cristo, Francisco Correa. Gracias, Nivaldo, es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica, así que muy, muy contento, amigo. Hola. Muchas gracias, Nivaldo. Que no abría la puerta de la parroquia para que
nosotros pudiéramos entrar y hiciéramos nuestras reuniones de leve, así que un abrazo grande para él. Bien, aquí hay una parte súper importante, Luchito, desde la fe. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios cuando el dolor nos ha hecho tomar distancia o incluso sentir enojo hacia Él? Bueno, podría ser muy duro lo que yo tendría que expresar, pero hay que tener presente, yo siempre insisto en que el pasaje de la Biblia que habla de la oveja perdida, en realidad la oveja no está perdida, está dañada, y por ese daño que tiene, no le permite ir hacia el pastor y hacia el resto de la... No puede por sí mismo. Mirándolo desde ese punto de vista, cuando yo esto lo he escuchado, sobre todo cuando he acompañado a personas en ocasiones, me han invitado, recordando a algún ser querido que falleció o en un responso, y no dice, yo le pedí tanto a Dios, le pedí tanto, y igual se fue mi hermano, igual se perdía tal persona. Y da un poco de pena porque ¿qué tiene que ver Dios con eso? Si yo tomo una moto y voy a 180 kilómetros por hora en una curva, Dios, por mucho que me ame, no va a eliminar la ley de la gravedad, y yo voy a quedar pegado en la curva y voy a morir. Entonces, María Elena habló de las decisiones. Las decisiones nuestras traen consecuencias y hay que ser responsables de esas consecuencias. Y no tomar decisiones trae consecuencias y yo soy responsable de esas consecuencias. Y puedo estar enojado con Dios, no haber aceptado por algo que sucedió, que me dañó, la persona que yo quería tanto y finalmente me traicionó, pero ¿y cuán fuerte era mi fe? ¿Cuánto me conocía de mí mismo? Si finalmente me enfermé, ¿y por qué yo no puedo enfermarme? Pero sí la otra persona se puede enfermar. O sea, hay que entender que la vida, y lo dijimos el primer día, y lo reafirmó muchas veces María Elena, la vida está hecha de dolores, y los dolores nosotros no podemos hacer nada por no recibirlos. Sí, así es. Pero que el dolor pase a sufrimiento, sí es optativo y es una determinación, una decisión nuestra. Y en ese caso, yo creo, sin querer juzgar que no se tome por ese lado, pero yo lo veo como un efecto de que la persona que de alguna manera dice, no, yo rechacé a Dios o estoy en contra porque pasó tal cosa, se está victimizando. Y como se está victimizando, no ayuda a quién echarle la culpa, al médico o a la persona que la agredió, a Dios. Y si yo me victimizo, ¿cuándo voy a salir adelante? Si los errores los veo en los demás y no asumo los míos. Entonces, la pregunta de qué podemos hacer con eso, bueno, hay que darle paso al tiempo, porque todo es, como es un proceso, hay que vivirlo, tiene unos caminan más en esto, otros menos. Pero nosotros que estamos escuchando, sí podemos estar a su lado. No como profesor ni como médico, porque no tenemos idea, pero sí con lo único que todas las herramientas que nos ha dado la vida, y que es el cariño, la aceptación, el escuchar. Si hay alguien al lado de alguien que necesita perdonar y lo escucha, yo creo que es una gran ayuda. En el silencio escuchas a Dios. En psicología, ¿cómo perdonamos? ¿Están ahí? En psicología, sí. Sabemos de las consecuencias, no queremos estas consecuencias, tomamos una decisión, accionamos, decidimos no tomar este veneno, sabemos que es un regalo para nosotros, no para el otro que nos hizo daño, porque el otro tiene su rutina, ni siquiera se va a enterar cuando lo perdonaste, es un regalo para uno y es un tremendo aprendizaje evolutivo y sanador. Tenemos dos opciones,
O somos víctimas, nos paralizamos y justificamos todo, o somos protagonistas, crecemos y evolucionamos. Crecer, aprender, se llama evolucionar, edificar. Venimos a edificarnos uno con otros sin juzgar. Nosotros también hacemos daños. Cuando tú saliste, Francisco, yo mencionaba algo. Producimos 40.000 pensamientos diarios. Estos 40 se transforman en decisiones. ¿Tú crees que las 40 son acertadas o nos pasa a llevar a alguien? Pero no nos damos cuenta. Así que nosotros debemos preocupar por nuestros procesos, porque nosotros dañamos, aunque creamos que estamos haciendo todo bien, porque no lo estamos haciendo tan bien. Mirarnos es fundamental y permitir que las personas nos conozcan, nos miren, es lo mejor. Porque así podemos reparar y podemos mejorar y dejar de dañar a quien amamos, porque dañamos finalmente a quien tenemos un vínculo. ¿O no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, usted habló del tema del perdón hacia los demás. ¿Ah? Pero ¿cuánto más no nos perdonamos a nosotros mismos? Así Yo creo que somos más crueles con nosotros mismos. ¿Ah? A lo mejor en ese silencio que nos comparte Luis, ¿cierto? A lo mejor hablar con nosotros mismos y decirnos, perdóname por tratarte como te he tratado, no te he cuidado. ¿Por qué muchas veces nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos que a los demás? ¿Qué procesos internos son necesarios para comenzar esa reconciliación personal? Y aquí nos quedan poquitos minutos. Quiero sacarle el máximo provecho a esto. ¿Por qué nosotros nos castigamos? Porque venimos de una sociedad castigadora donde las emociones no eran importantes. Principalmente nosotros las mujeres. Esto está dentro de nuestro cerebro. Nos culpamos, nos castigamos. Todo el rato nos castigamos y no sabemos vivir en el perdón. Porque no nos han perdonado en el pasado y no nos han enseñado cómo perdonar. No nos han enseñado cómo amarnos. Mira, súper corto. ¿Te puedes imaginar, no sé, la generación de tu abuelita o de tu mamá, que tu mamá hubiera dicho, no voy a cocinar hoy día y voy a tomarme un café con mis amigas y tu esposo y todos los hijos se quedan ahí? Esto hubiera sido visto mal por ella misma, por la sociedad, como mala mujer. Hemos aprendido generaciones y generaciones que ser mala mujer es pensar en uno. Ser buena mujer es olvidar de uno y servir. Ser buena es servir. Entonces, ser mala es olvidar de mí. Y no solo con las mujeres, también te puedo dar 1000 ejemplos de los hombres. No hemos aprendido a amarnos. Olvidamos de nosotros mismos. Siempre nos estamos postergando. Nos cuesta amarnos. Por eso las consultas, nosotros estamos llenos de cosas, porque no sabemos tratarnos a nosotros mismos con amor. Y uno de los castigos más grandes que nos hacemos es no perdonar a otros, porque nos envenenamos a nosotros mismos. Nadie. Hay un hecho doloroso, pero yo lo tomo todos los días. Yo me estoy castigando, yo me estoy haciendo daño, porque venimos de una sociedad, nos han castigado siempre por todo, por nuestros colores, por nuestros tamaños, por nuestra pobreza, por nuestra inteligencia. Todos nos han castigado, todos nos han castigado. Entonces tenemos el castigo dentro de nosotros. ¿Y qué forma mejor de castigar que envenenarte? No perdonar. ¿Por qué nos cuesta? Porque venimos de generaciones sin saber perdonar. Y creemos que es un acto de valentía. Yo no lo perdono. Es un acto de dañarse a sí mismo. El otro está ahí, paseando, comiendo, durmiendo. Es un daño de dañarse a sí mismo. Todo el rato nos estamos castigando. ¿Y por qué hacemos? Porque es degeneración. ¿Y cuándo dejamos de hacerlo? Cuando decidimos amarnos. Por eso yo traje el mandamiento. Cuando decidimos amarnos, decidimos sanarnos y limpiar todo este desorden que nos dejaron. Por eso la limpieza es siempre. Yo no puedo limpiar tu casa. Yo no puedo decir a que me golpeó lo que está bien, es su proceso. Pero sí puedo limpiar el daño que me hizo en mi casa. Yo sí puedo limpiar los escombros. Y sí puedo fortalecerme con esto. Y eso es fundamental. Nosotros nos estamos castigando todo el tiempo. Porque esto nos envenena la psique, la biología, el alma. Entonces, ¿cómo mejoramos? Cuando decidimos amarnos.
Es una decisión. Es una decisión. Luis, y aquí la última pregunta, mi querido amigo. ¿Cómo discernir desde lo espiritual entre perdonar de verdad y simplemente callar o reprimir el dolor para cumplir con lo que otros esperan? Porque, ¿y por qué te lo estoy diciendo? Porque venimos de una sociedad castigadora, ¿sí? Donde el castigo se toma como el plato principal y no como el plato conciliador. Venimos y todo lo que se haga de ahí en adelante va a decantar en castigar. ¿Ya? Vamos a hacer esto con esta persona. Con esto tenemos solucionado el problema. ¿Cierto? ¿Cómo discernir desde lo espiritual entre perdonar de verdad y simplemente cómo discernir desde lo espiritual entre perdonar de verdad y simplemente callar o reprimir el dolor para cumplir con lo que otros esperan? Mira, en Mateo versículo 7 está la regla de oro. Dice, todo lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Difieren algunas Biblias, pero es lo mismo. Fundamentalmente es la misma frase. Quizás este GPS espiritual con respecto al perdón, al sufrimiento del daño causado, puede llevarse a través de esta regla de oro. Si yo quiero que me escuchen, yo debo escuchar. Si yo quiero que me entiendan, yo también debo poner atención para atender. Si quiero que me amen, bueno, yo debo amar. Pero si pido que por favor perdonen las veces que he cometido un error y muchas veces sin darme cuenta, yo también tengo que aprender a perdonar esos errores en los otros. Entonces, desde el punto de vista espiritual, yo dejaría esa reflexión. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, yo debo hacerlo con los demás. Gracias. Bien, palabras para concluir, señora María Elena Toro. Perdonar no cambia lo que pasó, pero cambia el poder que yo tengo sobre mi propia vida. Y es una frase que yo la he visto y me encanta. Si perdonar no cambia lo que pasó, pero sí me da poder sobre mi propia vida, de cómo yo quiero vivirla. Y no quiero ser víctima de esta persona que me dañó toda la vida. Yo quiero ser protagonista de mi vida sin olvidar lo que me hizo. Gracias. Luis, palabras al término, conclusión. Cuando no perdono, le doy el poder al otro que me dañó, que controle mi vida. Eso es lo mismo que está diciendo María Elena. Y si me amo, si cuando me miro al espejo me gusta lo que veo, lo respeto, lo amo, qué mejor que quitarle el poder al que me hizo daño y tenerlo yo. Sanar es tener paz, es avanzar, como muy bien dice Carlos Soto. Por eso que yo al principio hablaba de que estábamos como encadenados, no nos permitía pararnos, no nos permitía avanzar, y lo que es peor, nos permitía ser felices. Así que es un trabajo muy difícil, pero no es imposible. Y mientras más antes tomes la decisión de trabajar eso para sanarlo, más antes vas a ser feliz. Sí, de todas maneras. Gracias por aconsejarme, Luis. No, sí, es verdad. De verdad, lo siento, sí. Siento como que
Como ustedes, es como, no sé si le pasó eso a quienes nos están escuchando, pero es como si me lo dijeran a mí todo el rato. Y todos tenemos algo que, como decía María Elena, que pedir perdón y también perdonarnos a nosotros y perdonar a Dios, ¿cierto? Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo en diferido y se quedaron hasta el final acá, estoicos, viéndonos. Gracias por recordarnos que el perdón no es una meta que se impone, chiquillos, gracias, sino un camino que se recorre. Por ahí Nelson algo nos decía, y ustedes mismos, que cada uno pueda respetar su proceso, abrazar su historia y descubrir que incluso en las heridas también pueden hacer vida nueva. Gracias. Y para cerrar un poco, como decimos por ahí, las heridas, tenemos a nuestro Señor, ¿cierto?, que nos ayuda a sanarlas. Así que Luis, antes de despedirnos, vamos a hacer una oración, ¿cierto? Y que sea ese el tenor de aquí en adelante, porque Él es el máximo curador, digamos. Bueno, los invito por un momento, breve momento, para que cierren sus ojos, para que vean el rostro de Jesús, el que vimos en la cruz, en la pasión, la semana pasada. Pero no para que ustedes miren ese rostro, sino que vean cómo Él los mira a ustedes. Mi Señor, mi Dios, pongo en tus manos el peso que llevo en mi corazón. Tú conoces mis heridas, me has visto llorar y conoces mi dolor. Por favor, enséñame a soltar el rencor y a dejar ir el dolor que me ata. Dame un corazón humilde para perdonar, así como tú me has perdonado. Que tu amor sane cada rincón de mi alma y me llene de paz. Hoy pido liberarme, no por lo que otros me hicieron, sino por el bien de mi espíritu. Gracias, Señor, porque en ti encuentro paz y libertad. Amén. Qué sanador. Qué sanador. Muchas gracias, Luis. Yo creo que hoy día vamos a terminar justo a la 1:30. No hemos propuesto terminar 1:20, pero es que nadie puede con estos temas tan profundos. Nuestros amigos se inspiran y quieren entregar todo para que nuestros corazoncitos sanen. Así que un saludo a todos ustedes y el próximo programa, el tema lo vamos a estar comunicando, ¿ya? Ahí vamos a estar comunicando el tema por las redes sociales, ¿cierto? Y este programa se va a subir a YouTube a más tardar mañana. Así que un saludo a todos. Así que ellos que se puedan despedir también antes que cerremos esta transmisión. Usted primero, sí. Don Luis. Sí. Bueno, bien. Me gustaría ver el rostro y conocer a las personas que nos están viendo y que comentan solo para amarlos. Solo para amarlos. Les doy las gracias de permitirme a ti, Francisco, y a María Elena compartir con ustedes algunas palabras. Yo lo único que hago es entregar mi experiencia de vida y lo que gratis recibí, gratis lo quiero entregar. Y es el amor de Dios que me dio paz, que me dio esperanza y la fe. Es un don. Y yo creo que perdonar también es un don. Abrazos. También despedir, que me encanta estar con ustedes, lo disfruto, me encanta este viaje maravilloso que es esta vida, me encanta lo que nos ha tocado compartir
Me encanta saber que las personas le están sirviendo. Me encanta saber que mis hijos están acá. Así que, bueno, solo siento cosas lindas en mi corazón con este programa. Y bueno, y más que y recordar siempre el objetivo de esto. El objetivo de esto es responder a preguntas, a dudas, a angustias, a procesos que están viviendo las personas y que muchas veces no sabemos por dónde empezar esta búsqueda, esta sanación. Entonces, si tiene algún familiar que el tema del perdón o el tema del duelo puede hacer un poco de sentido, esto, que lo compartan, porque no hay más objetivo y el único objetivo es poder responder un poco a esto de la complejidad de nuestras emociones, poder ayudar en este caminar, no hay más. Eso, así que invitarlos también a que otras personas te puedan sumar también. Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Así que buenas noches, que estén bien y nos vemos el próximo martes. ¿A qué hora? A las 21 horas. Que estén muy bien, si es que no se nos cae la señal. Chao.